Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Hoy es lunes, primer día laboral de la semana. Pero en el orden bíblico es el segundo día, ¿sí sabía, pastor? Sí, señor. Porque el primer día de la semana es el día domingo. Sí. Pero en nuestro calendario el primer día laboral es el lunes. Así que estamos dando la bienvenida a todos y motivándolos para que se conviertan hoy en misioneros virtuales, ¿no le parece? Sí, señor, para que compartan. Pastor? Hermano Carlos, Dios le bendiga a los hermanos que están en el máster. Bueno, gracias a Dios muy bien. Dios ha sido bueno y nos renueva su misericordia en esta mañana aquí para seguir estudiando este tema tan interesante de la doctrina del Espíritu Santo. Que ya llevamos 4 programas y hoy vamos con el 5º. Y pues aquí soy confidente que nadie se dé cuenta. Estaba mirando las especialidades en la salud en los diferentes continentes y me he quedado sorprendido la diversidad que hay y la cantidad que hay. Esto como para que se vayan preparando, porque hoy vamos a hablar precisamente acerca de los dones de sanidades. Pero antes estoy saludando al hermano Ezequiel y a nuestro aprendiz que está aquí con nosotros. ¡Qué bendición! Es una oportunidad maravillosa de prepararnos para servir al Señor. Mi estimado Ezequiel, vámonos con la perla el día de hoy. La mejor ganancia. Así quiero titular la reflexión basándome en el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 16, el versículo 26, que dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Al observar el texto, nos da una enseñanza interesante, y es que no vale la pena esforzarnos por obtener tantos bienes materiales si al final perdemos lo más valioso, que es la salvación. La Biblia habla de un hombre rico que hacía banquetes con esplendidez, y también habla de un hombre llamado Lázaro. Vino el momento donde la muerte los llama, y el uno va al seno de Abraham y el rico va a el Seol. Lo importante de esta enseñanza es que allá se pudo descubrir el valor de agradar a Dios y la desgracia de desconocer a Dios aunque se tenga todo aquí. Pues Lázaro era consolado mientras que el rico estaba en gran tormento. Y es ahí donde viene la reflexión. ¿De qué le sirvió tanta fama, tantos bienes, tantas riquezas? De nada. Pues la Escritura dice que se ha perdido, y allá, deseoso de devolver el tiempo para tratar de reparar ciertas cosas en su vida, ya no era posible. Sin embargo, el otro, que había aprendido a vivir bajo el temor de Dios, tenía la ganancia más grande, que era la salvación de su alma. Hoy hay cualquier cantidad de personas en el mundo que solo piensan en alcanzar, en obtener, sueñan con las riquezas, hacen hasta cosas no debidas con tal de alcanzar sus objetivos económicos y materiales. Sin embargo, vendrá el momento que tendrán que partir y se irán sin nada, porque toda su riqueza la tuvieron aquí y nunca se detuvieron a pensar en la importancia de las riquezas eternas. Jesús fue claro:
Preocúpese por el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que la ganancia más grande no es obtener el premio mayor de la lotería más bien pagada en el mundo. La riqueza más grande no es decir que tiene el dominio sobre el banco más acaudalado del mundo. La riqueza más grande que un peregrino en la tierra puede obtener es la salvación de su alma, porque al final es lo único que tiene sentido eterno. Los ricos y los pobres vamos a ir a un lugar que se llama sepulcro, pero aparte de eso hay una eternidad que nos espera, y dependiendo de los objetivos que nos trazamos en los días que vivimos sobre la faz de la tierra, así serán los resultados eternos. Escuche lo que Pablo dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Si siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Pero si siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. ¿Cuál es la riqueza que usted está buscando? ¿Tener una isla propia? ¿Vivir en una de las mansiones más costosas del mundo? ¿Ser llamado como el hombre más millonario del universo? ¿O escuchar la voz de Dios que le dice: bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? De mi parte te aconsejo, busca la riqueza mayor. ¿Y cuál es la riqueza más grande? La salvación de tu alma. Esta no se compra, esta no se permuta, esta no existe la mínima posibilidad de hacerse un trueque para obtenerla. Solo hay una forma, y es recibiendo a Jesucristo como su Salvador personal, porque el valor de su salvación ya fue pagado. Cristo murió en tu lugar. ¿Decidirás tu vida hoy para alcanzar en Cristo la riqueza más grande? Bueno, entonces ahora sí, vamos a lo que vinimos. Estamos estudiando un tema muy importante que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo, que en el campo de la teología se llama neumatología. Y hoy vamos con la quinta parte. Yo espero que usted tenga papel y lápiz y vaya anotando allí lo que queremos compartir. No sin antes dar la bienvenida al hermano Felipe Fiquitiva. Dios lo bendiga. Hermano Carlitos, Dios lo bendiga. Qué bendición poder estar aquí con usted. Poder estar aquí en los estudios de Kennedy Gospel Radio. No es Kennedy. Perdón, de BR Radio. Eso sí, estamos en BR Radio. Sí, señor. Corrijo. BR Radio. Y saludar a los hermanos que están allí en el máster, saludar al pastor Darwin y al hermano Carlitos. Es una bendición estar aquí. Que esté aquí. Gracias, bienvenido. hermano Carlitos. Esperamos que se amañe con nosotros en este proceso del estudio de la palabra de Dios. Sí, señor. Sabemos que en Dios siempre habrá un amanecer mejor. Es verdad, sí, señor. Y a eso es a lo que le vamos a apuntar, conscientes de que en Dios son nuevas sus misericordias cada mañana. Mi estimado pastor Darwin, vamos a leer. Yo le recomiendo que nos leamos desde el verso 4 hasta el verso 11, ¿le parece? Amén. De la primera de Corintios, capítulo 12. Vale, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es un párrafo muy interesantísimo
que precisamente quiero comenzar diciendo que los dones del Espíritu Santo, según acabamos de leer, son una expresión de la gracia de Dios. Por eso se llaman dones, ¿no? Por eso se llaman dones, es decir, que Dios los da. Y pues en el reciente programa pasado estuvimos hablando sobre la palabra de sabiduría, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia, que espero haya quedado claro. Y hoy pues nos vamos a detener en ese importante versículo 9, que dice: a otros fe por el mismo Espíritu. ¿Ya? Hay algo que me genera mucha alegría, en el sentido que busca Pablo generar conciencia acerca de lo que se recibe de Dios y en consecuencia hace que el hombre deje de pensar tanto en el yo, porque observe usted que concluye diciendo por el mismo Espíritu, dado por el mismo Espíritu, haciendo que tenga vigencia lo que escribe el apóstol en los primeros capítulos de esta carta, cuando le dice a los corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo habéis recibido, ¿de qué te glorías? Haciéndonos conscientes que en la vida del cristiano, los que viven según el Espíritu, pues deben de saber que lo que venga y podamos desarrollar no es nuestro, es de Dios, y como tal debe de administrarse sin el concepto de buscar la gloria individual de cada persona, sino más bien atribuir a Dios aquellas expresiones de su gracia a través de la diversidad de dones, de ministerios y de resultados. Creo que ese es como el punto de partida de Pablo, diciendo: venga, todo lo que tiene que ver con las gracias del Espíritu Santo, entiéndase en gracias como los dones, no es del hombre, proceden de Dios, y a Él es a quien hay que honrar, elogiar, exaltar, engrandecer, bendecir, y no al hombre, porque al final pues son las diversas formas como Dios expresa su gracia, y una de ellas, o la tercera diría yo, es la fe como don. Hemos hablado en el reciente pasado acerca de la fe en sus 4 aspectos. Uno, que es la fe natural, es esa que Dios en su infinita gracia estableció en el ser humano como un código que en el momento que el hombre es consciente, aparece la capacidad de creer que puede hacer las cosas, que puede salir, que puede entrar, que puede levantarse, que puede acostarse, que puede sembrar y que en consecuencia va a cosechar. A eso le llamamos fe natural, ¿verdad? Pero para tener esa fe no se necesita haber hablado en lenguas, por ejemplo, ¿ya? No se necesita haber tenido una transformación, no se necesita la regeneración que produce el Espíritu Santo en la vida del hombre cuando el hombre se vuelve de sus malos caminos a Dios, sino que todos los seres humanos venimos equipados con esa facultad como una expresión de la gracia de Dios. ¿Ya? 2, hablamos de el don de fe, que en este caso es el que nos ocupa. Y
que podemos entenderlo como el obrar de Dios a través del hombre, como si el hombre tuviera el control. Y una muy buena manera de mirarlo es lo que aparece en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17, ¿lo recuerdas? El encuentro de Acab con Elías, o Elías con Acab. Hay una sequía no pequeña, y observe lo que le dice Elías a Acab: de cierto te digo que no habrá lluvia si no es por mi palabra. Y otra expresión del don de fe es la que se da en el capítulo 3, el verso 19 de los Hechos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y de inmediato se hace la sanidad. Otra expresión de fe es lo que pasa como don, es lo que pasa en el capítulo 5 del libro de los Hechos, donde por la palabra de Pedro, Ananías muere, y también su mujer. Es decir, el don de fe tiene la característica que Dios obra a través del hombre como si el hombre tuviera el control de todo. Ahí es donde se debe de tener en cuenta qué es el don de fe. El hombre habla y la obra se hace. Dios entrega tal capacidad al hombre. Y vea, creo que en determinados momentos de la vida del pastor y de los creyentes, porque ya en el reciente pasado también dijimos que los dones no están solamente dirigidos para ejercerlos el pastor, sino que los dones están en la iglesia y Dios los va a utilizar en el momento que se requiera según la circunstancia. ¿Ya? ¿Había muchos paralíticos en Jerusalén en los días de Pedro? Sí, pero solo el del templo, la hermosa, recibió la sanidad en ese momento. ¿Por qué no se dio en toda parte? Bueno, porque Dios tenía un propósito. Y usa a Pedro para que de ahí se dé inicio a una revolución evangélica que termina con el segundo sermón de Pedro, donde 5,000 personas creen. Entonces uno mira que Dios utiliza el don siempre con un objetivo. Y eso es lo que ha sucedido en los casos de Elías, en los casos de Eliseo, por ejemplo, en los casos que mencionamos ya en el libro de los Hechos, y por qué no decir en el tiempo de hoy. Yo conocí un caso en el cual el don de fe actuó en la vida de un hombre que desde entonces me he llenado de una convicción muy interesante acerca de lo que Dios puede hacer a través de, a favor de o en contra de. Y hay un testimonio de la vida real. Un hombre ha sido sanado. Se le ha enseñado que busque de Dios, no sea que le venga un mal peor. Pero este ha comenzado a burlarse de Dios, de la iglesia y del pastor. Y cuando viene la noticia al pastor, el pastor ha dicho: no se preocupe, que él se va a enfermar ahora y va a morir. Y como lo dijo el pastor, así se dio. Entonces, uno descubre que Dios utiliza el don dependiendo la circunstancia y siempre con un objetivo. Cuando uno mira lo que pasa en Hechos capítulo 5, descubre que al final
esto se convierte en un temor reverente de respeto a Dios y a las decisiones que los cristianos toman con relación a su vida devocional, a su vida de fe. Así obra el don de fe. No sé si ustedes quieren aportar algo. Hermano Carlitos, estaba meditando mientras usted lo estaba explicando que esa era la razón, porque usted lo está explicando de manera en la que la persona que tiene aquel don, por la guía del Espíritu Santo, de alguna forma actúa él como teniendo el control. De alguna forma creería yo que a los corintios les pasó que respecto a eso, porque ellos habían sido enriquecidos con todos los dones, Claro. eso les había llevado a tergiversar las cosas y pensar que realmente ellos eran los que tenían el control de todas las cosas, que es la razón por la que Pablo tiene que escribir todo esto y llevarlos a pensar que no es de ellos, sino que es de Dios. Es muy importante, porque siempre concluye diciendo, por el mismo Espíritu. Sí, señor. Existía la posibilidad de que se envanecieran, o mejor, se habían envanecido. Claro, no, y que usted hace mención también de, explicando cómo funciona el don de fe, en el oficio que hacían los que eran escogidos en el Antiguo Testamento, en razón a alguna circunstancia especial, ¿no? Hoy todo esto se da es para provecho y para crecimiento de la iglesia. Y que son circunstanciales. Sí, señor. Que los dones están en la iglesia a las 24/7, pero que no funcionan las 24/7 porque en las 24/7 no suceden los casos que se requieren según la soberana voluntad de Dios, que es donde las personas deben de entender lo que queremos decir. Y lo hago pues con el ánimo de buscar la edificación de la iglesia, porque hay algunos que piensan que los dones van a funcionar en el tiempo de hoy como funcionaba el oficio profético en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Es correcto. Y hay una diferencia muy grande. Sí, señor. Porque en el Antiguo Testamento uno lee, y vino el Espíritu de Dios sobre el profeta. Eso quiere decir de que si venía era porque no estaba permanentemente en él. Pero en el Nuevo Testamento Jesús ha dicho que Él se va, que no nos dejará huérfanos, que enviará el Espíritu Santo para que esté con y en nosotros. Y Pablo, escribiendo en la carta a los Romanos, hablaba acerca de los que viven en el Espíritu, que no puede ser circunstancial, sino una vida permanente en el campo espiritual. Pero que los dones van a funcionar, aunque están en la iglesia a las 24/7, van a funcionar en el momento que Dios requiera y usará a la persona que Él determine en el momento preciso que alguien lo necesita. Eso como para que tengamos en cuenta que es muy posible que Felipe o Darwin o Mercedes o Andrés, yo qué sé, vayan a un determinado lugar. Son personas que aman a Dios, que obedecen a Dios, que viven bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo, y se presenta una circunstancia y sin que nadie le haya dicho que tiene ese don, en el momento que Dios lo requiere lo usará. Y a mí me parece que es muy interesante porque nos hace saber que aquí el único que se debe de llevar todos los honores es Dios. Sí, señor. ¿Está claro? Ahora, aparece el segundo o el cuarto don, que es, según dice aquí la Escritura, dones de sanidades. Ese sí que es bien interesante, porque hemos escuchado acerca de el pensamiento de algunos teólogos con relación a los dones, y dice que son 9, otros dicen que son 8, otros dicen que son 21. Pero me di a la tarea de investigar, por ejemplo, cuántas especialidades hay en los diferentes
continentes e inclusive en países de un continente a otro o de un mismo continente. Y uno descubre que hay, por ejemplo, en el continente asiático 60 especialidades, pero si mira usted la diferencia entre China, India y Japón, usted va a encontrar diversidad, y si lo sumase todos, desde el punto de vista que ellos manejan en relación a la salud, pues vas a encontrar unas diferencias interesantes que van a sumar más de 60. Y si lo llevas a España, que son 50, y si lo traes a Colombia, y si aparte de eso le agregas aquello de las medicinas alternativas, que son reconocidas ya por el Ministerio de Salud en determinados países, y si adicionalmente a eso le agregas esas especialidades empíricas, se puede decir, aquellas de los viejos que sin ir a la universidad ni hacer un proceso de formación académico en esa área, resultan tener conocimientos que se convierten en una salida a determinada enfermedad. Hombre, es muy complicado pensar de que los dones del Espíritu se van a limitar a 9 o a 21, cuando en un solo renglón, mal contados, hay más de 60. Porque aquí hay algo muy interesante, y es que las especialidades en la medicina se han ido incrementando según las necesidades que se van presentando. Y en el desarrollo de la humanidad, a causa del pecado del hombre, irán apareciendo nuevas enfermedades. Ahorita, por ejemplo, hay una peste que está haciendo daño, que se llama la viruela de ¿qué? Del mono. Del mono, por ejemplo. Pues hay preocupación. Estados Unidos está plagado, ¿no? Pero después de esa vendrá otra. ¿Sí? Estaba escuchando, por ejemplo, que han inventado una vacuna última que no solamente previene el problema del COVID-19, sino sus variantes. Y ustedes recordarán que los refuerzos vinieron para evitar que las variantes hicieran daño en el ser humano. Ahora ya hay otra que dice que previene el COVID y sus variantes. Usted que es experto en salud lo sabe. Yo estaba mirando esa noticia y me llamó mucho la atención, porque la ciencia no duerme buscando soluciones a posibles pandemias que puedan aparecer de la noche a la mañana. Y eso hará que vayan apareciendo también especialidades. Pues el Espíritu Santo en su, ¿cómo se llama? Dispensario. ¿Cómo lo llamamos? En su laboratorio tiene previsto ya todas las soluciones a las enfermedades que hasta hoy y a las enfermedades que vendrán, porque seguirán apareciendo nuevas enfermedades, y en el momento que se requiera, yo estoy seguro que el Espíritu Santo, a través de los dones de sanidades, porque es que el texto es claro, dones, plural, algo así como, no va a funcionar el don de, yo qué sé, de sanar a una persona que tiene un problema de cáncer, no va a ser el mismo don que va a obrar en una persona que tiene una deficiencia inmunológica, por ejemplo, ¿cierto? El Espíritu Santo, en él está reunido todo esas especialidades, y además muchas que la ciencia no ha descubierto, en razón a que la pandemia no ha aparecido o la enfermedad no ha aparecido, pero en el conocimiento anticipado de Dios ya está.
Y ahí vale la pena que hagamos un paréntesis, pastor. Y también, hermano Felipe. Porque las enfermedades han sido en ciertos momentos mal interpretadas, llevando a las personas a creer que son espíritus, que son demonios. Y qué bueno que hoy establezcamos, pues de alguna manera, aportemos algún conocimiento, porque no todas las enfermedades son espíritus, no todas las enfermedades son demonios, y por eso los creyentes, como los líderes, como los pastores, deben de hacer un diagnóstico previo antes de, para que no resulten haciendo un procedimiento equivocado, porque eso sería algo así como lo que le pasó a un hermano a quien yo bauticé, ¿sí? Que fue a que le hicieran una cirugía en la pierna derecha y le anestesiaron la pierna izquierda y le abrieron la pierna derecha. O sea, un procedimiento ¿qué? Equivocado. Entonces, igual va a suceder si el que tiene la responsabilidad de orar por una determinada persona no sabe el procedimiento, no hace el procedimiento adecuado, puede terminar generando una confusión y en consecuencia una mala aplicación y traer pues resultados que para nada son beneficiosos. La historia a mí me enseña que han habido líderes religiosos que pretendiendo echar un demonio fuera matan, por ejemplo, a su hijo. En Colombia sucedió. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que confundieron. El individuo se dejó confundir, no supo. Se dejó llevar de cosas que no estaban pasando. Por eso cuando vamos a orar por un enfermo, es necesario que así como el médico se sienta a hablar con la persona, a ver cuáles son los antecedentes familiares. A mí me preguntaron, cuando yo fui al médico y descubrieron que tenía el azúcar en 500, el médico me dice, venga, ¿usted en la familia hay algún antecedente diabético? Sí, claro, mi mamá. ¿Y quién más? Mi hermano. Y yo, es que esto ya viene por herencia. Entonces, en razón a eso, buscan darle una solución. Así el pastor que va a orar por un enfermo, no sea que resulte echando un demonio fuera que no era. Porque recuerden que los demonios no salen con cirugía, no salen con aspirina, no salen en una clínica de reposo, no salen con un sal de frutas o con un Alka-Seltzer, ¿verdad? Pero cuando los líderes carecen de ese conocimiento, entonces los escuchamos orando por los enfermos. Espíritu, echamos fuera este demonio, y se forma un alboroto y al final es un desorden que termina generando confusión y haciéndole culto al diablo sin pensar que lo está haciendo, porque está invocando a alguien que no está ahí, que a lo mejor esa persona lo que necesitaba era una orientación acerca de su alimentación, acerca de tiempo de vacaciones, de descanso, yo qué sé. ¿Qué dice mi doctor? No, que tiene la razón usted. ¿Qué más le puede adicionar a eso? Entonces aquí tenemos que poner cuidado en eso. Cuando vaya a orar, y te lo quiero ampliar. Estaba en una convención y entonces una madre de familia me llama, me dice, pastor, yo necesito que ore por mi niña que es una endemoniada. Pues yo me sorprendí. Una niña endemoniada. Entonces yo le he dicho, claro, tráela, vamos a orar por ella. Me siento a hablar con la niña y yo lo que veo es que es muy activa. La mamá estaba confundiendo que su energía, su actividad era un demonio. Entonces comienzan a transmitirle a los niños que están poseídos y el diablo dice, venga, aquí tengo una posibilidad. Y resulta dándosele
un lugar a Satanás que no le pertenece en la vida de nuestros hijos ni en la vida de los creyentes. Yo no puedo aceptar que un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo está poseída de un espíritu. Yo no puedo aceptar eso. Por eso los que oran por los enfermos tienen que saber orar. No es orar por orar, ni gritar por gritar, ni echar espíritus donde no los hay. Tienes que tener conocimiento. Y por eso ahí vale la pena que se tenga en cuenta el otro don que aparece ahí más abajito, el don de discernir, de conocer la procedencia del fenómeno que se está dando, que es lo que aquí estamos llamando un diagnóstico, ¿verdad? El por qué la persona está así. Y yo le cuento que he tenido experiencias tales como: alguien me timbra a la casa, pastor, necesito que ore por mi hijo que está endemoniado, y entonces yo, preocupado, bajo rápidamente a atender a la persona y descubro que el tipo está borracho. Entonces, ¿yo qué me voy a poner a orar por un demonio de alcohol? No, tengo que decirle a la persona: lléveselo para la casa, espere que le pase la borrachera y después nos sentamos y le hablamos de Jesús. Porque ese demonio sale después de un determinado tiempo, cuando se desintoxique él. Pero mire que las personas creen que todo eso son demonios. Entonces aquí, usted como líder, usted como pastor, usted como creyente que le gusta orar por los enfermos, ponga cuidado para que no resulte haciendo lo que no debe de hacer y llevando a una persona a ser afectado psicológicamente, porque desafortunadamente o afortunadamente el cerebro es tonto, ¿no? Cree todo lo que le dicen. Entonces, si comienzas a decirle a un niño que está poseído, al final el niño pensará que está poseído. Si comienzas a invocar el nombre de Jesús sobre un enfermo que supuestamente desde el punto de vista suyo cree que es un demonio, pues esta persona hasta se puede levantar traumatizada y decir: venga, qué extraño acá, ¿no? Yo lo estoy diciendo con conocimiento de causa. En un escenario, un pastor está orando por un enfermo y ha gastado 2 horas echando fuera un demonio, y al final me toca interrumpirle la oración y el conjuro al tal pastor, decirle: venga, no, la persona no está endemoniada, ella tiene otro problema. Le pregunto a la persona: ¿usted qué tiene? Me dice: tengo mucho dolor de cabeza, he tenido un estrés impresionante a causa del trabajo. Y el pastor estaba echando ver un demonio. Entonces mire que esto, más allá de que lo leamos en la Biblia, tiene sentido. Entonces, cuando vas a orar por los enfermos, haz el diagnóstico y mira a ver, para que así puedas hacer una oración y esperar que Dios en su soberana voluntad utilice el don que se requiere para el mal que la persona está sufriendo. ¿Nos queda claro eso? En síntesis, digamos que cuando hablamos de dones de sanidad, estamos hablando de un sinnúmero de dones. No ha aparecido la enfermedad y en el conocimiento anticipado de Dios ya está el don para combatir dicho mal. Seguramente, y yo creo que el pastor Dowry, como médico, sabe que a veces los expertos dicen: no entendemos, inclusive hacen junta médica para tratar de encontrar la mejor solución porque no tienen claro qué está pasando con el paciente. Bueno, en el conocimiento anticipado de Dios, ya Él sí lo sabe y además tiene el control. Oye, yo sí quiero que alabemos a Dios esta mañana, porque esto está supremamente interesante. Entonces, ¿cuántos dones hay? Bueno, solamente piensa en ese rengloncito. A otro, dones de sanidades, plural. Y seguimos. ¿Cuál es el otro don que sigue? El hacer milagros. Aquí vamos a establecer una diferencia porque, aunque está relacionado de alguna manera en el campo de la salud, es bueno que tengamos conocimiento
que una cosa es la sanidad y otra cosa es el milagro. La sanidad es progresiva, el milagro es instantáneo. La sanidad casi siempre, por no decir siempre, es en los humanos. Pero los milagros se pueden dar también en la naturaleza. Un milagro es la alteración del orden natural. Ejemplo, si el agua es agua, ¿por qué resulta siendo vino? Si la higuera está verde y aparentemente saludable, ¿por qué por la palabra de Jesús se seca inmediatamente? Si el mar siempre ha estado cerrado, ¿por qué se abre de una manera instantánea, haciendo que quede camino seco? Bueno, ese es el milagro. Entonces recuerde, los milagros son instantáneos y puede darse en diferentes campos, como ya lo hemos hablado. La sanidad casi siempre, por no decir siempre, y hago esa salvedad porque yo he encontrado creyentes que me han dicho: mi perrito estaba grave y oré y Dios lo sanó. Bueno, no voy a sentar doctrina con respecto a ello, ni a favor ni en contra. Simplemente estoy haciendo pues comentarios de testimonios de personas que me han generado conciencia al respecto. Por eso digo, casi siempre, en lo que tiene que ver conmigo, la sanidad yo la he visto en los seres humanos. Hago la salvedad con relación a otros que me han dicho que han orado por un animalito que piensan que se va a morir y que Dios los ha escuchado. Y yo también puedo creer eso, porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, que le da a uno cosas que uno ni se imagina que pueden suceder. Entonces recuerde, los milagros son instantáneos y están relacionados casi siempre a través de, o se dan en situaciones que desde el punto de vista humano no tienen salida. Por ejemplo, un tipo tiene 4 días de muerto. Sus células están descompuestas, ¿no? Pero Jesús hace un milagro, resucita a Lázaro. ¿Cuánto tiempo llevaría el hijo de la viuda de Naín? Si allí acostumbraban velorios de días y ya lo van a sepultar, Jesús lo resucita. Aquel hombre que había nacido ciego, y Jesús le vuelve la vista milagrosamente. La mujer que sufría el flujo de sangre. Mire que la sanidad en la mujer no es como cuando yo tengo un dolor de cabeza y me tomo una aspirina y comienzo a sentirme mejoría y de pronto me doy cuenta que yo no tengo dolor de cabeza. Pero ¿cuánto tiempo transcurrió? Esa es una sanidad. Pero el milagro es ya. Es instantáneo. Yo era ciego y ahora veo. Yo estaba muerto y Jesús me resucitó. El milagro tiene esa particularidad. Y lo hemos visto en la iglesia. Por eso yo no comparto la tesis de algunos que añoran el ayer, diciendo que hoy no se ven milagros como el ayer. Hombre, yo he visto cualquier cantidad de milagros. Lo que pasa es que una cosa es los milagros en un grupo de 80, 50 o 100 en un país. Otra cosa son los milagros en millones de personas en el mundo. ¿Cuántos milagros estarán sucediendo a esta hora, pastor? Alguien que está desahuciado y Dios lo sanó, ¿verdad? Alguien que tiene un diagnóstico fatal y lo envían a morir a la casa, la iglesia se reúne, ora, y el tipo se levantó y ahora está laborando. Y la ciencia dice, ¿y cómo? ¿Y el testimonio del creyente cuál es? Jesús
hizo un milagro en mí. Entonces el don de milagros va enfocado a hacer obras sobrenaturales, instantáneas, y además son también dadas por el mismo Espíritu. Entonces la diferencia que hay entre los dones de sanidad y el don de hacer milagros es sencillo. La sanidad es progresiva, el milagro es instantáneo. Y seguimos aquí con el otro don. A otro, profecía. Aquí creo que vamos a terminar el programa hablando de este importante don, porque hay una diferencia entre oficio profético, ministerio profético y don de profecía. Aquí lo hemos dicho ya. Y hoy, como estamos en este análisis, queremos repetir para que no se deje engañar de esos que aparecen en las iglesias diciendo: el Espíritu Santo me habló, me dijo, me mostró. Yo hoy hablo. El Espíritu Santo dice. Porque realmente el desconocimiento de cómo funciona la profecía dentro del cristianismo es la que ha llevado a que se generen en algunos grupos mal llamados cristianos suicidios colectivos, por ejemplo, personas explotadas. Estaba escuchando un testimonio esta semana de una persona que le hicieron vender la casa porque el Espíritu Santo a través del profeta le dijo que la vendiera y la donara a su comunidad. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a hacer eso? A expropiar a la gente para llenarle el bolsillo a un ambicioso. Pero la gente que no conoce cómo funciona la profecía, pues se vuelven supersticiosos. Entonces vamos a tratar de orientar. Oficio profético es el que se dio en el Antiguo Testamento, hasta Juan, del cual la Biblia dice: la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Por qué se llaman oficios proféticos? Porque las personas a las cuales Dios utilizaba para transmitir un mensaje al pueblo eran personas que solamente tenían la influencia del Espíritu Santo en el momento de transmitir el mensaje. Luego la persona volvía a su condición natural. Leas en los libros de los profetas y vas a encontrar pasajes como: y vino el Espíritu de Jehová sobre mí y me dijo: hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Eso se lo dijo Ezequiel. Y volvió palabra de Jehová a mí diciendo. Y si volvió era ¿por qué? Porque hasta ese momento no había venido. Por eso llamamos oficio. Era circunstancial y tenía tres finalidades: denunciar el pecado, hacerle saber las consecuencias y también la posibilidad de obtener el favor de Dios. Ese era el oficio profético. El don de profecía surge como una alternativa de parte de Dios en el primer siglo, buscando con ello que las iglesias que se reunían pudieran tener palabra fresca de parte de Dios dada por el Espíritu Santo en las congregaciones, pues ellos, a diferencia de la iglesia de hoy, no tenían el canon del Nuevo Testamento. Entonces imagínate una iglesia salva por gracia escuchando la lectura de la ley. Pues eso no tiene sentido, que fue el fenómeno que afectó a la iglesia en las Galacias, a las iglesias de Galacia, que quisieron llevar a los salvos por gracia a volver a practicar la ley. Entonces, por eso era que era necesario el don de profecía. Y una de las razones de ese don era
tratar de orientar a la iglesia salva por gracia acerca del proyecto de Dios para la salvación del mundo gentil, ya no por la ley, sino por la gracia, a través de un mensaje que debía de reunir aspectos interesantes como el postulado cristocéntrico, como los manejos doctrinales que los apóstoles recibieron por el Espíritu Santo en las diferentes áreas, donde usted va a encontrar en las cartas la diversidad de enseñanzas con respecto a lo que hoy llamamos doctrinas fundamentales. Entonces, no es lo mismo leer la carta a los romanos que leer la carta a los colosenses, porque en la carta a los romanos la doctrina predominante es la justificación. En la carta a los colosenses la doctrina predominante es Dios se manifestó. Sí. Jesús no es la cola, Él es la cabeza. Sí, señor. ¿Ya? Pero a los Gálatas la doctrina predominante es no somos salvos por obra, sino por gracia. Y en ese orden de ideas, entonces vamos a encontrar que el don de profecía funcionó para enseñarle a la iglesia del primer siglo cómo debían de profesar su vida cristiana, pues ya no era a través de la circuncisión, ni de guardar el sábado, ni las nuevas lunas, ni los sábados que tenían que ver con determinadas festividades, porque habían semanas que tenían 2 sábados. Entonces lo que hace el Espíritu Santo a través del don de profecía es orientar a la iglesia acerca de la práctica cristiana sin salirse de los postulados cristocéntricos y apostólicos, que es lo que usted va a encontrar en la carta a los Efesios, capítulo 2, el verso 20. Edificados sobre el fundamento, ¿de quién? Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El desconocimiento del funcionar del don de profecía en el pueblo de Corinto es lo que lleva a Pablo a enseñarles en el capítulo 14 la diferencia que hay y el lugar que debe de ocupar el don de profecía. ¿Está claro? Porque ellos se habían dedicado al don de lenguas. Y las lenguas pues edificaban al individuo, en el sentido de decir, Dios está en mí, siento el gozo del Espíritu Santo, pero no entendían un mensaje aparte de una vivencia. Mientras que el don de profecía buscaba ¿qué? Generar conciencia a la congregación del proyecto de Dios en la formación del creyente en razón a lo que Dios quiere que el creyente sea, como lo dice en otra parte del apóstol Pablo. El crecimiento hasta la medida, la estatura, a la plenitud de un varón perfecto. El don de profecía tuvo esa influencia predominante en el primer siglo, mientras se da el canon del Nuevo Testamento. Entonces alguien dirá, ¿hoy no puede darse una profecía? Sí, el don de profecía está en la iglesia. Pero cuando las personas desconocen la palabra profética más segura para darle prelación al don de profecía, entonces pueden terminar como los hermanos en Tesalónica, que le dieron lo que hacía falta en Corinto, darle lugar a la profecía, se excedieron en Tesalónica, de tal manera que cualquier cosa era profecía y resultaron cristianos torcidos en la fe. Y cuando la iglesia, los diáconos, los ancianos de la iglesia descubren el fenómeno, que en vez de convertirse en un verdadero desarrollo espiritual y de conocimiento acerca de Dios y su doctrina, miran de que más bien la gente se está desviando, entonces le envían una carta a Pablo, en el sentido de que, venga, aquí hay un desorden en el campo de la profecía
y hemos llegado a la conclusión que lo mejor es 0 Espíritu Santo aquí y 0 profecía. Entonces Pablo les dice, venga, un momento, no apaguen al Espíritu, porque ellos querían apagar al Espíritu. No más, si el movimiento del Espíritu Santo aquí, a través del don de profecía, nos va a traer un problema, de tal manera que nos va a hacer extraviar de los postulados apostólicos y cristocéntricos, dejemos aquí, vivamos la vida cristiana sin tanto pentecostalismo. Entonces Pablo dice, un momento, la vida de la iglesia y del Espíritu Santo, no apaguen al Espíritu Santo y no menosprecien la profecía. Claro, es que ya la profecía en Tesalónica había perdido importancia. ¿Y por qué? Porque así como surgía un profeta, un hermano en uso del don de profecía para dar un mensaje de parte de Dios a la iglesia, también se levantaba uno que se dejaba llevar de sus propias emociones y de las visiones naturales para venir a hacerle creer a la iglesia que era el don de profecía, como los que han surgido en los últimos tiempos. Yo he conocido iglesias donde hay creyentes detectives que están mirando a los cristianos a ver cómo se comportan y luego vienen por la noche al culto y dicen, el Espíritu Santo dice que Julano tiene el espíritu fumantérico. Claro, lo vio fumando cigarrillo en la esquina. Y ahora viene a hacerle creer a la iglesia que es el Espíritu Santo el que le mostró. Ese fenómeno se dio en Tesalónica. Entonces eso llevó a que ellos se desmotivaran acerca del mover del Espíritu y de la profecía. Pablo tiene que intervenir para decirles, no apaguéis al Espíritu Santo y no menosprecien la profecía. Ustedes son inteligentes, escuchen y luego miren si la profecía del tal cristiano se ajusta a las enseñanzas apostólicas y a lo que Cristo enseñó. Entonces, si ustedes en el culto escuchan una profecía como vendan todo lo que tienen, o la mujer suya no es la que a usted le conviene, esa es para Julano de tal, o el Señor viene el 13 de octubre, o en el año tal, día tal, hora tal, como el escritor del libro Fin del Mundo 1999, 31 de diciembre a las 12 de la noche, por ejemplo. Y que, hermano, aquí tenemos que poner cuidado. Entonces el don de profecía funcionó de una manera muy interesante en el primer siglo. ¿Hoy puede funcionar? Sí, pero no es tan común. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que reunirnos en el culto para esperar que venga un mensajito del cielo, del Espíritu Santo, y se transmita a través de X, Y o Z al pueblo. Porque ya tenemos ¿qué? La palabra profética más segura. Y con un adicional, escuche que esto sí lo dice el Espíritu Santo. Yo testifico a todo aquel que oye y lee las palabras de la profecía escritas en este libro, que si alguno le quitare, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Y si alguno le añadiere a esta profecía escrita, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Entonces ahorita no nos vengan con cuentos de que apareció el profeta allí, el profeta allá, y que Julano tiene el don de profecía. Porque, recuerde, sí funciona el don de profecía, pero es circunstancial. ¿Qué es entonces el ministerio profético? Ese es del cual Pablo va a hablar en la carta a los Efesios. Hay varias corrientes. Hay una corriente que dice que el profeta y el apóstol no están en ejercicio hoy. Yo, mirando lo que la Biblia dice, me doy cuenta que el mensaje a la iglesia de Éfeso es un mensaje a una iglesia salva por gracia, y Pablo le dice que es Dios el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Entonces, ¿hay apóstoles? Sí. ¿Quién? Un misionero es un apóstol. Que la Iglesia Pentecostal Unida no lo reconoce así, pero es un apóstol, cumple las funciones del apóstol. ¿Que hay profetas? Sí. Cada vez que alguien toma la palabra de Dios y la transmite a un auditorio, a una audiencia, está haciendo el ministerio profético. ¿Qué era lo que hacía el profeta? Escuchaba a Dios y le transmitía al pueblo lo que Dios decía. ¿Qué es lo que hace el predicador hoy? Escucha a Dios a través de su palabra y le transmite al pueblo lo que Dios dice a través de su palabra. El pastor Darwin, que le toca predicar esta semana, entonces él no va a llegar ahí a decir: hermanos, espérenme un momentico mientras me llega una iluminación, porque él ya tiene claro la palabra escrita, divinamente inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Porque tenemos palabra profética más segura, a la cual hacéis bien con atender, porque ella os alumbra como una antorcha en la oscuridad. Hasta que el día ¿qué? Esclarezca. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que la profecía en sus tres aspectos debe de quedarnos claro. Oficio profético hasta Juan. El don de profecía funciona hoy, sí, pero no con la intensidad que se dio en el primer siglo, porque todavía no estaba la carta a los romanos, todavía no estaban las cartas a los corintios, todavía no estaba la carta a los tesalonicenses, ni a filipenses, ni a los efesios, ni a Tito, ni a Timoteo, ni a Filemón, ni a Judas, ni a Hebreos. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo a través del don de profecía es hacer posible que hoy tengamos una hoja de ruta que se llama el Nuevo Testamento, a través de las cuales los cristianos podemos llegar sin ninguna dificultad al conocimiento pleno de lo que Dios tiene para nosotros.